En la vida hay varias cosas que son seguras. Una de ellas es la muerte, la otra serían los impuestos y otra es que las Mondraker son divertidas. Pues vamos allá, Mondraker Crafty Carbon R. Esta es la bicicleta de la que os voy a hablar hoy, pero antes de hablaros de la bicicleta, os quería hacer una brevísima introducción a Mondraker, para los que no conozcáis demasiado la marca, seguro que sois pocos. Mondraker nace en el año 2001, en Alicante, y nace con un enfoque muy radical, una filosofía claramente marcada, pues eso, por las disciplinas más extremas. Nace claramente enfocada en el descenso y en el freeride, y bueno, desde entonces ese ADN, esa manera de hacer, pues como que la han mantenido, ¿no? A lo largo de los años, y en todas las disciplinas que han ido incorporando a su catálogo siempre ha estado así, ese puntito radical. En el año 2012 Mondraker introduce el Forward Geometry. El Forward Geometry es esta geometría donde se alarga muchísimo el reach, se acorta mucho la potencia, ¿no? Es muy, voy a decir, muy moto, con potencias. Recuerdo cuando salió la primera Foxy, creo que fue con esta geometría, que tenía una potencia, no sé si de 10 milímetros o de 20 milímetros de largo, una potencia muy corta, algo muy revolucionario, pero que al final el tiempo les ha dado la razón. Y todas las marcas lo han ido incorporando en sus bicicletas. Este Forward Geometry del que os hablaba, bueno, pues trabajaron en él Fabien Barel, piloto mítico francés de descenso, y también el ingeniero no menos conocido, César Rojo, que a la vez introducía el sistema de suspensión, el pivote virtual cero, que llevan desde entonces todas las dobles suspensión de Mondraker. Desde ese momento pues llega la expansión internacional de Mondraker, competiciones de más alto nivel, corredores top, empiezan a ganar campeonatos, y pues hasta hoy en día, ¿no? Y estaba pensando que si alguien me preguntara qué es Mondraker, casi que me valdría como respuesta enseñarles la bicicleta de la que os voy a hablar hoy, la Mondraker Crafty, porque aúna todas las características de las que os he estado hablando, que componen Mondraker, ¿no? Tiene pues Forward Geometry, tiene el sistema de doble de suspensión de pivote virtual cero, aunque ha cambiado, el punto de anclaje del amortiguador ha cambiado en esta bicicleta, sigue siendo pivote virtual, pero ya no el anclaje del amortiguador ya no está en la bieleta, ahora está en el basculante trasero. Bueno, tiene un ADN muy bajador, realmente. Uno de los mejores motores del mercado también, el Bosch de última generación. Batería de 800 vatios hora. ¿Qué puede salir mal, no? Y ahora sí, Mondraker Crafty Carbon R, la entrada de gama en este modelo. Vamos con un breve repaso de las características principales. 160 de recorrido delante, 150 detrás, ruedas de 29 pulgadas delante y detrás, no hay mullet en este caso, triángulo principal en carbono, basculante en aluminio en este caso, motor Bosch CX quinta generación y batería de 800 vatios hora. Voy a empezar hablando del motor
Bosch CX de quinta generación, motor con 85 Nm de par, potencia máxima de 600 vatios, un peso de 2,8 kilos aproximadamente, gracias a una carcasa de magnesio que lo hace 100 gramitos más ligero que su predecesor. En cuanto a las mejoras que ofrece respecto al anterior, principalmente tenemos unos sensores más avanzados que lo que hacen es que la entrega de potencia sea de una manera un poco más natural, la reducción de ruido, que esto es bastante perceptible, y el sistema de anclaje al cuadro es diferente, es con 2 tornillos. Junto a este motor llegaron un par de baterías nuevas también, el Power Tube de 600 vatios hora y un peso de 3 kilos, y el Power Tube de 800 vatios hora con un peso de 3,9, que es el que lleva esta bicicleta. Las baterías son extraíbles de manera muy sencilla, ahí simplemente hay que desatornillar una tapita que tiene el cuadro en el tubo diagonal. También tenemos la opción de poner un range extender, el Power More de Bosch, y añadirle 250 vatios hora extras y un peso de 1,5 kilos. El display de esta bicicleta es el Purion 400 con una pantalla de 1,6 pulgadas. He de decir que este motor Bosch es de los motores que he podido probar, y esto es importante, esta puntualización, porque me vais a saltar todos los haters que es que el DJI, es que no he podido probar ni el DJI ni he podido probar el último Brose que lleva la Specialized nueva. Entonces, de los que he podido probar es mi favorito por la manera que tiene de entregar la potencia, por el relativamente bajo ruido, y que la potencia que ofrece me resulta más que suficiente. El cuadro, como os decía, tiene un triángulo principal de carbono, muy bonito, con un muy buen trabajo de superficies, un diseño claramente identificable como Mondraker desde la distancia, con este refuerzo en la dirección, cableado interno pero no pasa por la dirección, bravo ahí Mondraker. Como puntos negativos, esto lo digo entre comillas, pues quizás eche de menos un display en el cuadro como están haciendo muchas otras marcas, y bueno, el tubo diagonal pues es bastante grandote, es muy gordote. Imagino que es algo inevitable por el tamaño de la batería y también por el hecho de que sea extraíble. Al final los cuadros de bicicletas eléctricas que tienen los tubitos más finos, por norma general la batería no es extraíble, entonces me imagino que hay un tema de diseño para que la batería se pueda extraer y demás, que hace que el cuadro tenga que ser más gordo. Cuando vas montado en ella tampoco es algo que tengas presente, porque vas mirando al frente, no vas mirando hacia abajo al cuadro. Pero bueno, y por último el límite de inserción de la tija. Con este tipo de diseño de suspensión, donde el amortiguador cruza el tubo de sillín, es inevitable, pero bueno, había que poner algún punto negativo en el diseño del cuadro, y quizás estos sean los que me vienen así a la cabeza de pronto. Esta nueva Mondraker Crafty se ofrece en 5 tallas, S, M, ML, L y XL. La que he podido probar era una talla ML, y yo, que mido alrededor del 1,82 m, iba muy cómodo. Esta talla ML, con el flip chip en posición alta, tiene unas vainas de 455 milímetros, un ángulo de lanzamiento de 64,5, de sillín de 77,95, un reach de 480 y una distancia entre ejes de 1280 milímetros. Como he dicho, yo en esta talla me he sentido muy cómodo. En cuanto al flip chip, la verdad es que ni lo he tocado. El cambio entre una posición y otra me parecía anecdótico, así que ni me molesté. Los componentes en este modelo me han parecido un acierto. Es de esas pocas veces en las que digo, joder, pues creo que no le cambiaría nada. Todo funciona, empezando por las suspensiones. Fox en ambos ejes, 38 Float Performance delante y Float X Performance detrás. En ningún momento he sentido que me faltara ni recorrido, ni rigidez, ni sensibilidad, nada. Las suspensiones funcionan perfectamente, el tarado del amortiguador es muy bueno. Después en el cockpit, pues componentes de la marca On-Off, una marca de la casa, con una potencia cortita, 30 milímetros, un manillar de 800 de ancho y 25 milímetros de raíz. Los puños también son de la marca On-Off. Frenos Shimano XT con discos de 203, la vieja confiable, funcionan, punto. Sheen Ergon
muy cómodo. Ruedas Mavic D-Max con un ancho interno de 30 milímetros. Neumáticos Minion, DHF delante, DHR detrás. Exo Plus en ambos ejes. Bielas Race Face de 160 milímetros de largo. Tija on-off de 180 milímetros en esta talla. Transmisión Shimano XT con plato de 34 dientes y cassette de 10,51. Según la web, esta bicicleta pesa 23,9 sin pedales, con lo que con unos pedales pues se nos va a ir cerca de los 24,5. Dejamos ya de lado la parte más aburrida, la de los números y demás, y nos metemos en lo mollar, en cómo funciona la bicicleta. Y podría resumirlo en una frase, pero el vídeo sería muy corto. La frase sería así como: la bici va muy bien, y ya. Pero vamos a hacer el vídeo un poquito más largo. Bajando esta bicicleta es muy noble, no hay sustos, no hay drama, apunta y dispara y la bicicleta va por donde le dices. En la primera salida, al principio me dio la sensación de que iba a ser la típica e-bike pesada, que sí, te da confianza y aplomo y todo eso, y luego es un muerto de mover y se hace hasta aburrido, pero nada más lejos de la realidad. Esta bicicleta cumple con la premisa que ha de tener toda buena Mondraker, como he dicho en la intro, y es que son divertidas, y esta lo es mucho. Me ha gustado lo centrado que vas en ella, lo bien balanceada que está. Terminé el primer día con una sonrisa en la cara. En la segunda salida, el segundo día, ya me había hecho a ella y pude corroborar las sensaciones con las que terminé el primero. Excelente funcionamiento de las suspensiones, una posición muy cómoda y, al contrario de lo que pueda parecer por números, no es una bicicleta torpe, se mueve bien, incluso en zonas más ratoneras. Quizás necesitas trabajar la curva un poco más que con una bicicleta mullet, pero como decía, no me ha parecido torpe en ningún caso. Y así llegamos al tercer día. Siempre me gusta dedicar un día a subir trialeras cuando pruebo una e-bike. Os mentiría si os dijera que lo hago únicamente por ver el funcionamiento de las bicicletas. La verdad es que es algo que disfruto mucho, y esta bicicleta sobre el papel tenía números de que me iba a hacer disfrutar. Y así fue. Hice las subidas que suelo hacer y es la primera vez que puedo hacerlas sin poner pie. Por un lado está el motor y su entrega de potencia. Quizás ya empiezo a tener lejano en la memoria el recuerdo de la versión anterior que probé del Bosch, en la Wild, pero este me ha parecido que entregaba la potencia de una manera mucho más natural, más suave, y eso cuando subes algunos pasos más técnicos, la verdad es que se agradece. Por otro lado está el tema de la geometría de esta bicicleta. Esa posición centrada de la que os hablaba antes, gracias en parte a unas vainas larguitas, hacen que la bici no se encabrite. Y aquí quiero detenerme un momento. El tema de las vainas empieza a ser cómico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las bicicletas han aumentado el tamaño de su triángulo principal, una locura, desde hace unos años. Hola, Forward Geometry. Y el tamaño del triángulo trasero se ha mantenido prácticamente igual, o al menos no ha crecido a la misma velocidad que la parte delantera. Al final, esto lo que crea es una bicicleta desbalanceada, una bicicleta en la que cuando llevas el sillín a la altura que toca para poder pedalear, terminas con todo el peso prácticamente en el eje trasero. Aquí Mondraker acierta no solo al poner unas vainas algo más larguitas, aunque podrían ser algo más, sino también al cambiar el largo de las vainas según la talla de la bicicleta. Chapó. Ay, viene gente. Pasa, pasa. Tío. Porque lleva motor, si no... Sin motor y sin motor. Hasta luego. En algún punto de las subidas que hago con las otras bicis era normal tener algún sustito, porque hay momentos en los que la cosa se pone bastante vertical, y con esta la verdad es que cero. He podido subir perfectamente, ya digo, yo me lo paso muy bien subiendo trialeras con la e-bike, y con esta me lo he pasado en grande. En cuanto a la autonomía, aunque es un tema un poco complicado porque es algo que se ve influenciado por muchos factores y cada cual tiene un peso, una forma de montar, etc., os comento mis números. Yo siempre monto en turbo, soy de la cofradía del Santo Turbo y siempre voy igual. Y peso vestido de romano cerca de 100 kilos.
Con estos números sobre la mesa he hecho 1300 de desnivel y unos 30 kilómetros, sobrándome aproximadamente el 22% de batería. Sé que podría sacarle mucha más autonomía si utilizara otros modos, pero yo os pongo aquí los números que le saco yo con mi forma de llevarla. En conclusión, esta Mondraker Crafty me parece una compra maestra, una de esas bicis con las que terminas comparando las demás, el benchmark, como dirían en inglés. Una bicicleta muy divertida, que da mucha confianza, que sube muy bien, muy cómoda y con una relación calidad-precio-componentes espectacular. Esta bicicleta tiene un precio de venta al público de 7.199 euros. Y ahora que mencionamos el precio de la bicicleta, no quiero terminar este vídeo sin agradecer a Bikestocks que me ha prestado esta bicicleta para poder hacer el vídeo. De nuevo, mil gracias. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues no olvidéis suscribiros, darle like y todo eso, y comentar qué os parece esta bicicleta. ¿Os la compraríais? ¿Iríais a algo con motor de JI? Yo, sin haber probado, como decía antes, ni los motores de JI en esta nueva hornada de bicicletas que han aparecido estos últimos días, tanto la nueva 1, que me parece espectacular, como Megamo, como Forbidden, la Gunflow, por supuesto, ni tampoco haber probado la Turbo Levo, para mí esta sería una clara candidata a entrar en mi habitación. Pero bueno, como decía, os leo, a ver qué opináis vosotros. Yo solo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.